¿Sabías que algo tan sencillo como la sal puede tener un impacto espiritual poderoso en tu vida? En 2 Reyes 2:21, el profeta Eliseo arrojó sal en el agua contaminada y dijo: así dice el Señor, yo purifico esta agua, ya no causará muerte ni esterilidad. Desde entonces, la sal se ha visto como símbolo de purificación, protección y restauración. Hoy veremos cómo un acto simbólico puede romper maldiciones ocultas que han afectado tu hogar y tu alma por generaciones. Te mostraremos cómo usar la sal, incluso en lugares inesperados como tu inodoro, para declarar la victoria de Dios sobre toda obra del enemigo. No es superstición, es fe activa, basada en principios bíblicos de obediencia y autoridad espiritual. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti cuando decides consagrar tu vida y tu hogar con actos de fe? Desde el principio de los tiempos, Dios ha utilizado elementos simples para realizar actos extraordinarios. No es la grandeza del objeto lo que importa, sino la obediencia del corazón que lo utiliza. El poder de Dios no está limitado a lo visible, ni se manifiesta solamente en altares sagrados o montes elevados. Él puede usar lo más cotidiano, lo más ignorado, incluso lo más despreciado, para mostrar su gloria y traer liberación. Y uno de esos elementos que ha atravesado toda la Escritura como un símbolo de pacto, de purificación, de juicio y de restauración es la sal. La sal no es solo un condimento, en la palabra tiene una carga espiritual profunda. Levítico 2:13 nos instruye: sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. No dejarás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Esta orden no era un simple detalle ceremonial, era un recordatorio permanente de que cada sacrificio debía estar vinculado a un pacto eterno. La sal representaba permanencia, pureza, fidelidad. Era la garantía de que lo que se ofrecía no era pasajero, sino algo que permanecía delante de Dios. Pero también vemos a la sal como instrumento de juicio y restauración. En 2 Reyes 2:19-22, el profeta Eliseo es confrontado con una situación que parecía sin solución. El agua de Jericó estaba contaminada y causaba muerte y esterilidad. Sin embargo, Eliseo no se desesperó, no buscó una solución humana ni dependió de fórmulas mágicas. Él pidió un cuenco nuevo, puso sal en él y fue al manantial. Entonces declaró: así dice el Señor, yo purifico esta agua. Ya no causará muerte ni esterilidad. Y la Biblia dice que desde ese momento el agua fue sana. Este acto profético no tenía lógica científica. ¿Cómo podría la sal purificar un manantial envenenado? No era el elemento lo que traía sanidad, era la obediencia del profeta y la palabra de Dios liberada en fe. Ese mismo principio es el que se activa cuando hablamos de romper maldiciones usando sal. No se trata de un ritual vacío o supersticioso. Es un acto de fe basado en precedentes bíblicos. Una declaración espiritual de que estamos alineándonos con la pureza, la permanencia y el poder del Dios del pacto. Porque donde la sal entra se detiene la corrupción. Donde la sal es puesta en obediencia, la muerte retrocede. Donde la sal es usada con fe, el cielo se abre. A lo largo de las Escrituras encontramos múltiples referencias que nos muestran cómo Dios transforma lo común en un canal de lo divino. Jesús mismo dijo en Mateo 5:13: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Este versículo no solo habla de identidad, también revela una función espiritual. La sal impide la corrupción, conserva lo bueno y preserva la vida. Pero para que sea efectiva, debe estar activa, no estancada.
De nada sirve la sal encerrada en un frasco, alejada del conflicto, apartada del terreno donde se necesita. Así también, nuestra fe debe ser operativa, debe manifestarse en actos concretos, en decisiones valientes, en declaraciones proféticas que confrontan las tinieblas. En los tiempos bíblicos, los pactos de sal eran señales de compromiso perpetuo. En Números 18, 19, Dios le dice a Aarón: este es un pacto de sal perpetuo delante del Señor para ti y para tu descendencia contigo. La sal, por su capacidad de conservar y su resistencia al deterioro, simbolizaba algo que no podía romperse. Cuando tú tomas sal y la usas en oración, cuando consagras con ella tu casa, tu comida, tu entorno, estás recordando este principio eterno, que el pacto de Dios contigo es indestructible, que su fidelidad no tiene fecha de caducidad y que sus promesas se mantienen intactas a pesar de las circunstancias. Pero no solo los pactos eran sellados con sal, también era usada para consagrar lugares. El templo de Dios estaba lleno de elementos purificados con sal. Y si antes el templo era un lugar físico, ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y nuestros hogares deben reflejar esa misma santidad. Cuando usamos sal para ungir un espacio, lo que estamos haciendo es declarar: este lugar ya no pertenece al desorden, ni a la confusión, ni a la maldición. Este espacio es territorio santo, separado para Dios. A veces creemos que Dios solo puede actuar en lo grande, en lo espectacular. Pero olvidamos que fue un trozo de tela tocando el borde del manto de Jesús lo que sanó a la mujer con flujo de sangre. Fue un barro hecho con saliva lo que devolvió la vista de un ciego. Fue una vara ordinaria en la mano de Moisés lo que partió el mar rojo. Fue un puñado de harina y un poco de aceite lo que trajo provisión continua a la viuda de Sarepta. Dios no necesita grandeza, necesita fe. Y si esa fe se activa con un puñado de sal, entonces lo milagroso se desata. Cuando tomas la sal en tus manos con un corazón obediente, estás tomando algo más que un mineral. Estás tomando un símbolo bíblico de renovación, pureza, sanidad y pacto eterno. Por eso, cuando el Espíritu Santo te impulsa a usar la sal como un medio de consagración, no lo desestimes. Es un acto profético que puede marcar la diferencia entre seguir bajo opresión o comenzar a caminar en liberación. La sal no es el milagro, pero puede ser el punto de contacto que activa la fe necesaria para romper cadenas. Muchos hogares hoy están afligidos por maldiciones que no pueden explicar. Discusiones constantes, falta de paz, enfermedades recurrentes, pérdidas financieras sin causa aparente. Y cuando oramos no entendemos por qué no vemos respuesta. Es porque algunas veces hay puertas espirituales que se abren a través de objetos, palabras, prácticas o personas y necesitan ser cerradas intencionalmente. El uso de la sal es uno de esos métodos para declarar: aquí se termina el acceso del enemigo. Aquí se restaura la santidad. Aquí se establece el dominio de Cristo. En Marcos 9:50, Jesús vuelve a referirse a la sal y dice: tengan sal en ustedes mismos y vivan en paz los unos con los otros. Esta paz que menciona no es solo ausencia de conflicto, es plenitud espiritual, armonía divina, bienestar completo. Y comienza con la sal interior, con el pacto renovado, con el corazón consagrado. Solo cuando entendemos esto, podemos usar con autoridad la sal exterior para transformar ambientes. He conocido testimonios impactantes de personas que decidieron consagrar su casa con sal. Una mujer me compartió que durante años no podía dormir en paz.
Tenía pesadillas, su casa estaba siempre tensa, sus hijos se enfermaban sin explicación. Un día, después de orar y buscar dirección, sintió fuertemente usar sal mientras oraba por cada habitación. Puso una pizca en cada esquina, declaró la sangre de Cristo sobre su hogar y reprendió toda influencia contraria. Esa noche, por primera vez en años, durmió en completa paz. No fue la sal en sí, fue la fe y la obediencia que acompañaron su acción. Esto es clave, no se trata de magia ni de rituales. Se trata de declarar con actos visibles lo que creemos en lo invisible. La Biblia está llena de estos actos simbólicos. Levantar manos en adoración, ungir con aceite, romper pan, bautizarse en agua. Cada uno tiene un significado espiritual que se activa cuando lo hacemos en obediencia y fe. Así también poner sal en el lugar más impensado de tu hogar puede ser la llave que abra las ventanas del cielo y cierre las puertas del infierno. Cuando tomamos autoridad sobre nuestro entorno, estamos ejerciendo el dominio que Dios nos dio desde Génesis. Él le dijo a Adán que sojuzgara la tierra, que la gobernara, pero ese mandato no ha desaparecido. Tú y yo, como hijos de Dios, tenemos la autoridad de declarar bendición donde hay maldición, de establecer paz donde hay caos, de consagrar lo profano y devolverlo a su estado santo. Y si la sal fue usada en el pasado para establecer esa realidad espiritual, también puede ser usada hoy. Cada vez que leas sobre la sal en la Biblia, recuerda que no es un adorno, es un símbolo de algo profundo. Es una herramienta que conecta lo visible con lo eterno. Es una llave que puede abrir dimensiones espirituales cuando es usada con entendimiento. Por eso, cuando piensas en poner sal en tu inodoro, no lo veas como una rareza, míralo como una declaración. Todo lo que no es de Dios se va. Todo lo que ha contaminado mi hogar se limpia. Todo lo que ha traído muerte se desecha. Porque si Eliseo pudo sanar un manantial con sal, tú puedes purificar tu casa con fe. Y así como Eliseo vio un cambio inmediato en el agua, tú también puedes experimentar un cambio tangible en tu hogar. No por la sal, sino por el Dios que responde a la fe. Cada oración, cada declaración, cada acto de obediencia tiene el poder de romper cadenas, de cancelar maldiciones, de restaurar lo que se había perdido. Hay presencias que no se ven, pero que se sienten. Ambientes donde reina el desánimo, la confusión, el conflicto constante, sin una causa lógica aparente. Lugares donde la luz parece apagarse, aunque las lámparas estén encendidas. Este tipo de opresión espiritual no siempre se presenta con manifestaciones evidentes. A menudo opera en el silencio, en lo cotidiano, en lo aparentemente inofensivo. La Biblia lo deja claro, no luchamos contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, como afirma Efesios 6:12. Esto significa que no todo lo que experimentamos en nuestra vida natural tiene una raíz física. Muchas veces la raíz es espiritual. Las maldiciones no siempre vienen como tormentas estruendosas. Pueden llegar como una brisa imperceptible que con el tiempo enfría la fe, desgasta la paz y roba el propósito. Génesis 3 nos muestra que la entrada del pecado en el mundo trajo consigo no solo separación de Dios, sino una maldición que afectó el entorno. La tierra misma fue maldita por causa del hombre. Desde ese momento, la humanidad ha vivido bajo la tensión entre la bendición de Dios y la presencia de la maldición que intenta arraigarse en todo lo que no está consagrado. El libro de Deuteronomio establece con claridad que la obediencia trae bendición y la desobediencia trae maldición. En el capítulo 28 se detallan ambas realidades, pero muchas veces se olvida que las maldiciones allí
descritas no siempre se manifiestan de inmediato. Algunas se instalan de forma progresiva, como una sombra que se extiende lentamente sobre el campo, hasta cubrirlo todo. Y cuando esa sombra se establece en un hogar, puede afectar cada aspecto de la vida. Salud, finanzas, relaciones, sueños. Es por eso que el discernimiento espiritual es esencial, porque hay puertas que se abren sin que nos demos cuenta y que solo pueden cerrarse cuando identificamos su origen. El enemigo no siempre ataca de frente, a veces lo hace por medio de objetos consagrados al mal, palabras pronunciadas con intención de daño, pactos hechos por generaciones anteriores o prácticas aparentemente inofensivas que otorgan acceso legal a fuerzas espirituales contrarias. Josué 7 nos ofrece una advertencia contundente. Acán tomó del anatema y escondió lo robado en su tienda. Nadie lo vio, pero toda la nación sufrió derrota por causa de su pecado oculto. Solo cuando se descubrió y eliminó lo que estaba escondido, la maldición se rompió. Esto nos revela que no basta con ignorar lo oculto. Es necesario exponerlo a la luz de Dios para que pierda su poder. Los hogares pueden ser campos espirituales, lugares donde se establece el reino de Dios o donde se tolera, conscientemente o no, la influencia del adversario. Un objeto traído de un lugar contaminado, una declaración cargada de odio, una práctica heredada sin discernimiento, pueden ser suficientes para contaminar el ambiente. En Levítico 18, Dios advierte al pueblo que no imiten las prácticas de las naciones paganas, porque sus costumbres habían contaminado la tierra, hasta el punto que la misma tierra vomitaba a sus habitantes. Esto no es solo metáfora, es una verdad espiritual que permanece. Lo que se tolera en lo secreto se manifiesta en lo público. Lo que no se limpia en lo espiritual, tarde o temprano se pudre en lo físico. La maldición opera por legalidad, no necesita escándalo para entrar, solo permiso. Y ese permiso puede ser tan sencillo como guardar rencor, abrirse a doctrinas falsas o participar de costumbres que contradicen la santidad de Dios. En 2 Corintios 2:11, Pablo advierte que no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo para que no tome ventaja sobre nosotros. Porque mientras haya ignorancia, habrá terreno fértil para el engaño. Y mientras haya engaño, habrá cadenas que atan sin que el corazón se dé cuenta. Cuando un hogar vive bajo maldición, se evidencia por patrones repetitivos que desafían toda lógica. No es una sola circunstancia aislada. Es una cadena de eventos que desgasta la fe, distorsiona la verdad y pone en duda la promesa. Debe ser un desgaste lento, ¿no? Un susurro constante que dice, nada va a cambiar. En estos ambientes la oración parece chocar con el techo, la lectura de la palabra se vuelve árida, la adoración pierde su sabor. No porque Dios no esté, sino porque hay algo no resuelto que impide que su presencia fluya libremente. El caso del rey Saúl es revelador. Al desobedecer la instrucción divina fue rechazado por Dios y un espíritu maligno comenzó a atormentarlo. Esto nos muestra que cuando se rechaza la dirección de Dios, se habilita otra influencia. No hay neutralidad espiritual. O el hogar está lleno del Espíritu de Dios, o estará expuesto a otras fuerzas. Por eso, no se puede permitir que la indiferencia abra la puerta a lo que contamina. No se puede ceder terreno al enemigo y esperar bendición. La bendición necesita pureza. La presencia de Dios necesita un espacio consagrado. En la carta a los Efesios se nos insta a no dar lugar al diablo. Esa instrucción es clara. Si se le da lugar, él lo tomará. Y lo que comienza como una simple grieta se convierte en una brecha. Y lo que era una sombra se transforma en una opresión. Por eso es necesario examinar cada rincón, no solo físico,
sino espiritual. La limpieza debe empezar desde el corazón, pero no termina allí, porque así como el corazón puede ser transformado, el entorno debe ser purificado. Cuando Eliseo sanó las aguas de Jericó, no oró desde lejos. No hizo una proclamación sin acción. Se acercó al manantial, echó sal y liberó una palabra de sanidad. Fue intencional. Porque lo que se quiere purificar debe ser confrontado de frente. Lo que se quiere transformar debe ser tocado con autoridad. Así también, cuando se identifican áreas contaminadas en el hogar, no basta con desear cambio. Es necesario aplicar el principio de purificación con decisión, con oración, con fe activa. La historia de los demonios que salieron del hombre en Gadara, registrados en Marcos 5, es otra evidencia del poder que ciertas regiones pueden tener. Los espíritus pidieron no ser expulsados de ese territorio. Esto revela que hay lugares donde las tinieblas se sienten cómodas, no porque tengan más poder, sino porque no han sido confrontadas. El silencio del pueblo, la tolerancia del entorno, la pasividad de los líderes permite que el mal se afiance. Pero cuando Cristo llega, cuando la luz se impone, cuando la autoridad se ejerce, las tinieblas no pueden resistir. Lo mismo ocurre en los hogares. Si se permite que la oscuridad habite, ella permanecerá. Pero si se toma autoridad, se rompe su dominio. La sangre de Cristo es el sello más poderoso de purificación y redención. Hebreos 9:14 dice que su sangre limpia nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Pero esa sangre también tiene poder para santificar espacios, objetos, palabras. Por eso, cuando se quiere romper una maldición, no basta con reconocer su existencia. Hay que aplicar la sangre del Cordero. Hay que proclamar su victoria. Hay que declarar su dominio. Muchos piensan que basta con asistir a una congregación o tener una Biblia abierta en casa para protegerse. Pero el enemigo no respeta símbolos vacíos. Respeta autoridad, respeta santidad, respeta consagración. En Hechos 19, los hijos de Seba intentaron expulsar demonios usando el nombre de Jesús que Pablo predicaba, pero no tenían autoridad espiritual. El resultado fue desastroso. Esto nos enseña que lo espiritual no se improvisa, se cultiva, se camina, se vive. Por eso, cada oración de limpieza debe estar respaldada por un corazón rendido. Cada palabra de liberación debe nacer de una vida consagrada. Y cada acto simbólico, como el uso de sal, debe estar lleno de un entendimiento profundo de su fundamento bíblico y espiritual. No hay espacio para ritos vacíos ni fórmulas humanas. Hay espacio para la verdad revelada, para la obediencia activa, para la fe que se mueve según la dirección del Espíritu. Las maldiciones invisibles que habitan en los hogares no pueden resistir una vida sometida a Dios. No pueden mantenerse donde hay intercesión constante, donde la palabra es fundamento, donde la alabanza llena el ambiente, donde el nombre de Jesús es exaltado por encima de toda otra cosa. Porque donde el Espíritu del Señor está, allí hay libertad. Esta libertad no es abstracta, es concreta, se siente en el ambiente, se percibe en la atmósfera, se evidencia en los frutos. Gálatas 5 nos muestra cuáles son esos frutos: amor, gozo, paz, paciencia. Si lo que reina es lo contrario, es tiempo de examinar, de reprender, de consagrar. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Todo hogar puede ser transformado, no por métodos humanos, ¿no?, sino por una rendición total a la voluntad de Dios. Y esa transformación comienza cuando se reconoce que algunas cosas deben ser confrontadas y desalojadas. Porque el Dios que purificó las aguas de Jericó es el mismo que hoy quiere purificar tu entorno. El que derribó los muros de Jericó es el mismo que puede derribar
todo muro espiritual que esté impidiendo tu avance. El que resucitó a Lázaro es el mismo que puede resucitar lo que en tu casa parece muerto. No hay tiniebla que resista la luz, no hay maldición que permanezca donde reina la presencia del Altísimo. Y no hay poder enemigo que prevalezca ante un corazón rendido y una casa consagrada. La sal es un recordatorio de esto, que todo lo oculto será expuesto, que todo lo impuro será purificado, que todo lo muerto será restaurado. Y así como en los días de Eliseo, donde el manantial volvió a dar vida, también hoy el Espíritu de Dios está listo para restaurar los lugares donde antes había muerte. Solo hace falta fe, fe que discierne, fe que actúa, fe que declara. Aquí no reinará ninguna maldición más. El propósito de Dios siempre ha sido la purificación. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Escritura revela un plan divino para restaurar lo que ha sido contaminado, para limpiar lo que ha sido profanado, para renovar lo que ha sido deteriorado por el pecado. El proceso de redención no es abstracto, es real, tangible y visible en las acciones que transforman lo común en instrumento de santidad. Esta verdad alcanza todos los aspectos de la vida humana, incluso aquellos que parecen insignificantes o demasiado cotidianos para tener valor espiritual. Porque cuando el Espíritu de Dios entra en escena, lo ordinario se convierte en sagrado y lo despreciado adquiere propósito eterno. En Levítico 14, al describir las leyes de purificación de las casas, se detalla cómo si una lepra contaminaba las paredes, el sacerdote debía inspeccionar, remover las piedras afectadas y aplicar ritos específicos para declarar limpia la morada. Esa casa no era solamente un conjunto de muros, sino un espacio que debía reflejar la presencia de Dios. Nada debía quedar impuro, ni una sola piedra con señales de contaminación. Esto revela que para Dios cada rincón importa. Y lo que a los ojos del mundo es irrelevante puede ser crucial en lo espiritual. El inodoro dentro del hogar representa el punto más bajo del sistema físico de limpieza. Es el lugar destinado a desechar, a expulsar lo que el cuerpo ya no necesita, lo que podría enfermar si permaneciera dentro. Su función, aunque natural, es vital para el bienestar. Sin él, la casa se llena de impureza y el cuerpo se intoxica. En el plano espiritual ocurre algo similar. Hay lugares que Dios usa para indicar la necesidad de desechar lo que contamina, lo que ya no tiene propósito, lo que enferma el alma, si no es expulsado a tiempo. El profeta Isaías exclamó en el capítulo 30, versículo 22, entonces profanarás la cobertura de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro, las desecharás como trapo inmundo. Fuera, les dirás. Esa declaración no es simplemente poética, es una instrucción sobre la actitud que debemos tener frente a todo lo que envenena nuestra relación con Dios. Debe ser desechado sin sentimentalismos, sin reservas, con autoridad espiritual. El alma no puede mantenerse pura si guarda lo que debe expulsar. Y así como el cuerpo necesita eliminar toxinas para vivir, el espíritu necesita desalojar todo lo que impide la comunión con el Altísimo. Jesús enseñó en Marcos 7:15 que no es lo que entra al hombre lo que lo contamina, sino lo que sale de él. Sin embargo, esa enseñanza no niega la importancia de identificar las fuentes de contaminación interna. El corazón puede acumular pensamientos impuros, resentimientos, idolatrías, y si no se purga, se endurece. La casa, de igual forma, puede ser depósito de objetos, palabras, prácticas o atmósferas que requieren limpieza. En ese contexto, el inodoro, símbolo de expulsión,
puede ser usado proféticamente como señal de que algo está siendo removido, echado fuera, separado para nunca más volver. Cuando se coloca sal en el inodoro como acto profético, lo que se está haciendo es declarar que incluso en el punto más bajo del hogar, en el lugar más oculto y menos valorado, la luz de Dios llega. Esa sal no es magia ni superstición. Es una declaración de que la limpieza espiritual alcanza cada rincón, incluso el más despreciado. Es un acto de autoridad, no sobre el objeto, sino sobre lo que representa. Que todo lo que ha sido canal de contaminación se convierte ahora en instrumento de limpieza. Que lo que una vez fue usado para mantenerlo oculto, ahora será usado para exponer lo inmundo y echarlo fuera. El Antiguo Testamento está lleno de prácticas simbólicas que apuntan a realidades espirituales. El lavamiento de pies en Éxodo, los lavacros de bronce en el templo, las inmersiones rituales en aguas específicas. Todas estas acciones físicas tenían un eco espiritual profundo, la necesidad de limpieza total. Dios no hace distinción entre lo físico y lo espiritual cuando se trata de santidad. Él quiere cuerpos, corazones y espacios purificados. Y si una acción visible puede fortalecer una decisión invisible, entonces esa acción tiene valor, porque la fe sin obras está muerta, pero la fe que actúa transforma. En la visión de Ezequiel el profeta ve un río que fluye del templo y a medida que avanza sana todo lo que toca. Las aguas llegan al mar muerto y lo vuelven a la vida. Este cuadro es una imagen del poder purificador de Dios que comienza en lo santo y termina alcanzando lo más contaminado. El inodoro, dentro de este entendimiento, representa ese mar muerto de lo cotidiano, de lo que se quiere olvidar, de lo que se esconde. Pero al declarar la palabra de Dios sobre él, al consagrarlo con sal como símbolo bíblico de pureza, ese espacio se convierte en testimonio de redención. Nada está fuera del alcance de la santidad. En 1 Corintios 10:31, el apóstol Pablo escribe: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si comer y beber pueden glorificar a Dios, también puede hacerlo la limpieza, la organización del hogar, el cuidado de los espacios y sí, incluso la consagración del baño. Porque lo que se hace con fe y obediencia deja de ser un acto humano y se convierte en un acto espiritual. En Deuteronomio 23, 12 a 14, Dios da instrucciones al pueblo sobre cómo deben manejar sus necesidades fisiológicas fuera del campamento. Les dice que deben cubrir sus excrementos, porque Él camina en medio del campamento y quiere santidad hasta en lo más básico. Esto nos enseña que la pureza no es un asunto ceremonial, es una exigencia para que su presencia se mantenga. Él no ignora lo físico, Él lo redime, lo purifica, lo transforma. Cuando se decide consagrar cada área del hogar, se está diciendo a Dios: este espacio es tuyo, este lugar también refleja mi deseo de agradarte. Nada está fuera de tu autoridad. El inodoro, por su función, puede representar las decisiones pasadas, las palabras dichas en secreto, los pensamientos ocultos. Pero cuando se le consagra, se le transforma. Se convierte en símbolo de lo que fue, pero ya no es. De lo que contaminaba, pero ha sido purificado. De lo que estaba oculto, pero ha sido confrontado y desechado. En el libro de Apocalipsis, Juan ve una visión del cielo donde no hay nada impuro, donde todo ha sido restaurado, donde no existe más maldición. Ese es el destino final de los redimidos. Pero mientras se camina en la tierra, cada acción puede ser un reflejo de ese cielo venidero. Cada rincón del hogar puede ser una pequeña extensión del reino de Dios. Y para que eso ocurra, no se puede ignorar ningún espacio. Todo debe ser ofrecido. Todo debe ser tocado por su gloria. Por eso,
cuando se vierte sal en el inodoro, no se está haciendo un acto banal. Se está declarando que hasta lo más bajo será transformado, que no hay lugar que Dios no pueda limpiar, que no hay contaminación tan profunda que su presencia no pueda desalojar. Y se está recordando que el mismo Dios que dijo a Eliseo, yo purifico esta agua, también puede decir, yo purifico este hogar. Este tipo de acto no busca espectáculo, busca alineación, busca demostrar que el corazón está dispuesto a que la luz entre hasta en lo más escondido. Y donde hay disposición hay poder, donde hay obediencia hay transformación, donde hay fe activa hay libertad. La limpieza espiritual no es parcial, no puede haber áreas intocables. El salmista clamaba, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Ese mismo anhelo debe trasladarse al hogar. Que cada rincón sea probado, que cada espacio sea examinado, que nada quede fuera de la mirada del Altísimo. El inodoro, símbolo de desecho, puede ser redimido como símbolo de victoria, porque lo que se desecha ya no tiene poder, lo que se expulsa ya no contamina, lo que se limpia ya no estorba, y lo que se consagra glorifica a Dios. Así como el templo debía ser purificado antes de cada sacrificio, así también la casa debe ser preparada para que la presencia de Dios habite sin obstáculos. Y si hay un lugar que ha sido ignorado, un espacio que ha sido descuidado, es allí donde comienza la verdadera transformación, porque la santidad no comienza en el altar visible, sino en el rincón escondido. Y cuando ese rincón es rendido, toda la casa cambia. La victoria espiritual no se logra con actos superficiales, se alcanza con rendición completa. Y rendir lo despreciado, lo oculto, lo físico, es prueba de que no se guarda nada para uno mismo, que todo pertenece a Él y que todo puede ser usado para su gloria, incluso el lugar más insignificante. La fe no es una teoría ni una emoción pasajera. Es una fuerza viva que cuando se activa, mueve el mundo espiritual. El acto de fe, por más sencillo que parezca, puede abrir puertas que han estado cerradas por generaciones. Puede hacer temblar estructuras espirituales ocultas, romper pactos que nunca firmaste con tus manos, pero que heredaste con tu sangre. Liberar cadenas que llevas tanto tiempo arrastrando que ya ni siquiera sientes su peso. La fe verdadera no espera señales para actuar. Da el paso cuando todo parece igual, confiando en que la obediencia traerá la transformación que los ojos todavía no pueden ver. El poder de romper maldiciones no descansa en lo visible, sino en la dimensión invisible donde se libra la verdadera batalla. Poner sal en tu inodoro es un acto que no tiene sentido si se mira desde la lógica humana, pero si se entiende a la luz de lo espiritual, se convierte en una declaración de guerra contra todo lo que ha contaminado tu hogar desde las sombras. Es un acto profético que habla más fuerte que cualquier argumento, porque no está dirigido a la razón, sino a lo eterno. Cada vez que en la Biblia alguien obedeció sin entender completamente, el cielo se abrió. Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba. Moisés extendió su vara sobre el mar antes de que se abriera. El pueblo marchó alrededor de Jericó, sin ver ni una grieta en los muros hasta el último día. Jesús untó lodo en los ojos de un ciego antes de que pudiera ver. Y Eliseo echó sal en un manantial enfermo antes de que el agua se sanara. No, eran actos sin sentido. Eran manifestaciones físicas de una fe radical que reconocía una verdad innegociable. Cuando Dios habla, se obedece. Y cuando se obedece, algo cambia. El acto de fe no busca resultados inmediatos, pero los provoca. No se basa en emoción, pero despierta lo sobrenatural.
no necesita explicaciones, porque su fundamento es una certeza superior, que el que prometió es fiel. Hebreos 11. Uno lo define con precisión. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa convicción es la que transforma un gesto tan común como verter sal en agua en una herramienta de confrontación espiritual. No por lo que se ve, sino por lo que se desata en el mundo invisible. Cuando decides actuar en febrero, estás tomando posición, estás trazando una línea espiritual en tu casa. Estás diciendo que ya no tolerarás más pasividad, más oscuridad, más cadenas disfrazadas de rutina. Porque las maldiciones no y siempre se presentan con estruendo. A veces se esconden tras una normalidad opresiva. Y es precisamente en esa opresión silenciosa donde el acto de fe se vuelve un grito que el cielo escucha y el infierno teme. La sal en el inodoro no es un ritual, es una declaración, es una llave espiritual que gira la cerradura del estancamiento y permite que el fluir de Dios limpie lo que ha sido contaminado por generaciones. La Escritura está repleta de momentos donde lo pequeño fue usado para derrotar lo grande. Una piedra en la honda de David, un clavo en la mano de Jael, una vasija rota en las manos de Gedeón, un pedazo de pan en las manos del Salvador. Porque no es el objeto, es la fe. No es el lugar, es la obediencia. No es la forma, es el corazón que se rinde. Cuando Jesús enseñó sobre la fe del tamaño de un grano de mostaza, estaba revelando que no es la cantidad lo que mueve montañas, sino la autenticidad. Por eso, lo que hagas con fe, aunque parezca insignificante, activa realidades que no puedes imaginar. Y si Dios te impulsa a usar sal, incluso en un lugar tan impensado como el inodoro, no cuestiones, obedece, porque la fe que obedece sin cuestionar es la que abre los cielos, la que provoca respuestas donde solo había silencio, la que confronta estructuras espirituales donde antes había resignación, la que pone fin a ciclos de derrota y establece nuevos comienzos. La Biblia dice en 2 Corintios 10:4 que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Eso incluye actos proféticos. Eso incluye declaraciones que parecen absurdas para el mundo, pero que tienen respaldo en lo celestial. Porque lo que Dios respalda no necesita aprobación humana, y si Él te dice que eches sal en lo más bajo, es porque lo va a usar para levantar lo más alto. Así ha obrado desde siempre, así lo hará ahora. Este acto no debe entenderse como una fórmula. No se trata de repetir un gesto esperando un resultado automático. Se trata de entender el principio que hay detrás. El acto es un reflejo de una decisión más profunda, la de no seguir tolerando lo que Dios nunca autorizó para tu vida, la de poner fin a una historia de opresión, la de declarar que tu casa ya no es territorio neutral, sino tierra santa. Como Moisés frente a la zarza, quítate el calzado de la resignación, porque estás en el lugar donde Dios está a punto de manifestarse. El enemigo no teme nuestras palabras vacías, teme nuestras acciones respaldadas por convicción. Teme cuando usamos nuestra autoridad, teme cuando aplicamos la palabra, teme cuando entendemos que un simple acto de obediencia puede desatar una avalancha de liberación. Porque donde hay fe, hay poder. Y donde hay poder, no hay espacio para la opresión. La intervención divina no depende de rituales complejos, depende de corazones disponibles. Dios usó un burro para hablar, un cuervo para alimentar, un pez para corregir, una cruz para salvar. Lo que Él necesita es un canal, no un espectáculo. Por eso, cuando Él te impulsa a usar algo sencillo como la sal, no es para impresionarte, sino para enseñarte que su poder no está limitado por tu lógica. Está desatado por tu obediencia.
Lo más poderoso que puedes hacer hoy no es entenderlo todo, es creer lo suficiente como para actuar. Porque cuando actúas con fe, desatas una cadena de eventos espirituales que no se detienen. El cielo responde, el infierno retrocede, el entorno cambia, la atmósfera se purifica, porque Dios honra la fe, siempre lo ha hecho, siempre lo hará. Jesús dijo en Lucas 18:8, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Esa pregunta no es retórica, es una invitación, una búsqueda activa. Dios no está buscando talento, posición o fama, está buscando fe. Fe que se manifieste con hechos, fe que no tema ser ridiculizada, fe que declare sin ver, fe que actúe sin certezas humanas, fe que obedezca cuando todo parece igual. Cuando esa fe se levanta, nada permanece igual. El hogar comienza a respirar un aire diferente. La opresión se vuelve incomodidad. La oscuridad comienza a tambalear, porque donde hay fe verdadera no puede haber dominio del enemigo. Lo sabe. Y por eso intenta burlarse del acto. Intenta convencerte de que es absurdo, de que no funcionará. Pero cada vez que la duda se levanta, recuerda que lo absurdo para el mundo es sabiduría para Dios. Que lo que no tiene lógica para la mente humana tiene sentido en el reino de los cielos. No estás repitiendo una tradición vacía, estás activando una herramienta espiritual y el resultado no depende de lo que hagas, sino de cómo lo hagas. Si lo haces con convicción, será efectivo. Si lo haces con reverencia, tendrá impacto. Si lo haces en alineación con la palabra, será poderoso. Porque no es la sal, es la fe. No es el lugar, es la obediencia. No es el acto, es la sumisión al Espíritu. Y cuando todo eso se une, cuando tu corazón se alinea con el cielo, entonces el poder de Dios se manifiesta. Y lo que estaba estancado comienza a fluir. Y lo que estaba seco comienza a florecer. Y lo que estaba muerto comienza a vivir. La fe no necesita aplaudir para ser real, necesita moverse. Y cuando se mueve, cambia todo, como el agua que brota de la roca, como el maná que desciende del cielo, como el fuego que cae sobre el altar. La fe que se activa con obediencia no puede ser ignorada por el cielo. Es respondida, es celebrada, es respaldada. Poner sal en el inodoro, entonces es mucho más que un gesto simbólico. Es un acto de fe que declara: todo lo que este lugar representaba antes queda anulado. Todo canal de impureza queda cerrado. Todo residuo espiritual es desechado. Y el entorno se convierte en testimonio de que Dios habita allí, de que lo que era común se ha vuelto consagrado, de que lo que era ignorado ahora tiene una marca de santidad. Porque cuando la fe se manifiesta, Dios actúa, no porque lo obliguemos, sino porque lo invitamos, porque Él responde al clamor del corazón sincero, al acto que demuestra confianza, a la mano que se extiende sin ver. Así ha sido desde el principio, así será hasta el final. Los ciclos de ruina, enfermedad y opresión espiritual no son casualidades, no son simples coincidencias o patrones generados por errores humanos. Muchos de ellos son señales claras de una raíz espiritual activa que no ha sido confrontada. Cuando una familia vive bajo la misma sombra por años, cuando las generaciones se repiten en tragedias, cuando los hogares cargan una atmósfera que resiste la paz, lo que se está viendo no es solamente una mala temporada, es la operación de algo más profundo que necesita ser enfrentado con poder y autoridad. Las Escrituras revelan que hay maldiciones generacionales que se transmiten a través de líneas de sangre, conductas repetidas y puertas abiertas. Éxodo 25 dice: porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Este principio no es una condena automática, es una advertencia espiritual. Lo que no se cierra en una generación puede seguir activo en la siguiente. Y lo que no se confronta en lo secreto
se manifiesta en lo visible. Cuando hay ciclos de enfermedad que se heredan, cuando las crisis financieras persisten sin explicación lógica, cuando las divisiones familiares son constantes y repetitivas, no basta con ajustar lo externo, es necesario aplicar una limpieza espiritual que vaya hasta la raíz, porque lo que se arrastra espiritualmente no se corta con voluntad humana, sino con intervención divina. Y esa intervención se activa a través de la fe obediente, respaldada por acciones espirituales concretas. La sal, en su función bíblica, tiene el poder de cortar lo corrupto y preservar lo santo. Por eso, cuando se usa como parte de un acto profético, no es un adorno religioso, sino una herramienta de confrontación espiritual. Poner sal en el inodoro como símbolo de desecho, como acto de limpieza total, es también una declaración contra todo ciclo que se ha mantenido oculto en la estructura espiritual del hogar. Es una forma de decir que lo que entró como patrón familiar, como mal hábito, como contaminación heredada, ya no tiene lugar en la atmósfera consagrada de una casa que ahora le pertenece a Dios. En la historia del pueblo de Israel, cada vez que caían en desobediencia, ciclos de opresión y destrucción se activaban. En el libro de Jueces se repite una y otra vez la frase: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y el resultado era siempre el mismo. Eran entregados a manos de enemigos, perdían la paz, caían en pobreza. Solo cuando clamaban y destruían los altares paganos, el ciclo se rompía. Esto revela una verdad que sigue vigente. Mientras los ídolos permanezcan en pie, la opresión no cede. Mientras los puntos de acceso no sean sellados, la contaminación sigue efluyendo. Romper un ciclo no es solo orar una vez, es decidir cerrar toda brecha, cancelar toda influencia contraria, renunciar a todo vínculo espiritual que mantiene abierta la puerta. Y para eso hay que identificar con claridad qué está permitiendo que ese ciclo se mantenga. La limpieza debe ser total, tanto en el corazón como en el ambiente. La sal en el inodoro representa esa limpieza final, ese acto simbólico de expulsar todo residuo espiritual que, aunque no se ve, ha estado afectando el fluir de bendición. El profeta Ezequiel tuvo una visión en la que se le mostraban prácticas ocultas dentro del templo. En Ezequiel 8, Dios lo lleva a ver cómo detrás de las paredes los ancianos de Israel adoraban a ídolos en secreto. A los ojos del pueblo todo parecía en orden, pero en lo oculto había idolatría. Esa escena no es solo historia antigua, es una advertencia permanente. Lo que se tolera en lo invisible afecta a lo que se manifiesta en lo visible. Por eso, cuando se desea romper un ciclo espiritual, hay que ir más allá de las apariencias y permitir que el Espíritu de Dios revele lo que está escondido detrás de las paredes del alma y del hogar. No se puede cancelar lo que no se confronta, no se puede expulsar lo que no se reconoce y no se puede liberar lo que se justifica. El acto de fe que coloca sal en el lugar más despreciado de la casa es una forma poderosa de decir que ya no hay rincones intocables, que todo lo que estaba escondido debe salir a la luz, que no habrá más espacios donde la opresión pueda seguir operando en silencio, porque cuando la luz de Dios entra, lo hace para iluminar cada rincón, y donde hay luz, las tinieblas no pueden permanecer. Los ciclos de ruina tienen una raíz espiritual. Malaquías 3 muestra cómo el pueblo sufría pérdida constante porque habían dejado de honrar a Dios con lo que tenían. El resultado era una tierra estéril, una economía quebrada, un ambiente de escasez. Pero Dios también revela la salida. Si regresan a Él, si limpian lo contaminado, si restauran lo quebrado, entonces las ventanas del cielo se abren. Eso sigue siendo cierto. La obediencia en lo pequeño, en lo simbólico, en lo oculto,
abre las puertas para que el favor divino fluya sin estorbo. Enfermedades que se repiten, diagnósticos que se heredan, dolores que no ceden a tratamientos también pueden tener una raíz espiritual. No todo padecimiento es físico. Jesús lo dejó claro cuando sanó al paralítico, diciendo: tus pecados te son perdonados. La sanidad del alma antecede a la del cuerpo. Por eso, cuando se confronta un ciclo de enfermedad, hay que incluir la limpieza espiritual del entorno. Y si se hace por medio de actos simbólicos, respaldados por fe, como el uso de la sal en lugares ocultos del hogar, entonces se está alineando el ambiente con la pureza que el Espíritu Santo demanda para habitar plenamente. Los ciclos de opresión, por su parte, suelen operar mediante pensamientos repetitivos, ambientes cargados, emociones que se arrastran como nubes oscuras. Se manifiestan en constantes ataques a la paz mental, en la imposibilidad de descansar, en conflictos que surgen sin provocación. Cuando esto ocurre de manera repetida, se requiere un acto de guerra espiritual que establezca un nuevo orden. La casa debe ser rededicada, el entorno debe ser consagrado. I saw you by the tile, mouth like a sharpened rose. You turned that quiet room into a fire that glows. Your hand on the glass, your eyes held the storm. I knew the second you smiled, I was already gone. Ay, pull me in, don't let that moment break. Ay, say my name and watch the whole day shake. Azul de sal, take me there. Azul de sal. I saw you by the tile, mouth like a sharpened rose. You turned that quiet room into a fire that glows. Your hand on the glass, your eyes held the storm. I knew the second you smiled, I was already gone. Ay, pull me in, don't let that moment break. Ay, say my name and watch the whole day shake. Azul de sal, take me there. Azul de sal. I saw you by the tile, mouth like a sharpened rose. You turned that quiet room into a fire that glows. Your hand on the glass, your eyes held the storm. I knew the second. Y cada rincón, incluso el más escondido, debe ser cubierto por la autoridad del nombre de Jesús. Cuando se decide romper un ciclo, no basta con quererlo, hay que actuar. Hay que usar las armas que Dios ha puesto en nuestras manos. Y si una de ellas es la sal, entonces debe usarse con entendimiento, con reverencia, con firmeza. Porque lo que se desata en el acto no es un ritual vacío, sino una señal de que el hogar ha pasado del dominio de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. No se trata de un cambio estético, es una transformación espiritual que afecta toda la estructura, toda la atmósfera, toda la historia. Dios no ignora lo que ha oprimido a su pueblo, Él escucha el clamor, Él ve las lágrimas, Él conoce los ciclos, pero está esperando un acto de fe que active su intervención. Está esperando que alguien diga basta, que alguien tome la sal, no como costumbre, sino como declaración, que alguien confronte el ciclo, no con resignación, sino con autoridad. Porque cuando se actúa en el nombre del Señor, todo lo que ha sido permanente puede ser removido.
y todo lo que ha estado atado puede ser liberado. La casa consagrada no es solo una estructura limpia. Es un lugar donde la paz reina, donde la enfermedad retrocede, donde la ruina no tiene cabida, donde la opresión no encuentra descanso. Y todo comienza cuando se decide actuar con fe, incluso si ese acto parece insignificante a los ojos del mundo. Porque lo que para el mundo es locura, para Dios es obediencia. Y la obediencia rompe cadenas. Cuando el hogar es transformado, no solo cambia el entorno físico, cambia el ambiente espiritual. Lo que antes era un lugar común se convierte en territorio santo. Lo que estaba expuesto a la influencia del mal, ahora está cubierto por la gloria de Dios. La transformación del hogar no comienza con nuevas decoraciones ni con reformas materiales. Comienza con una rendición sincera, con una decisión firme de consagrar cada rincón al Dios que todo lo llena. Porque una casa limpia espiritualmente es más que un refugio. Es un altar vivo donde el cielo toca la tierra. Desde el principio Dios ha deseado habitar en medio de su pueblo. En Éxodo 25:8 le dice a Moisés: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Este deseo permanece intacto. Dios no quiere visitas ocasionales, quiere residencias permanentes. Y donde Él habita, no hay lugar para la oscuridad. El acto de poner sal en el inodoro como símbolo de purificación completa representa esa entrega total. No hay lugar sin limpiar, no hay rincón sin consagrar. Todo se somete, todo se rinde, todo se alinea con su presencia. El hogar consagrado no es solo un lugar libre de opresión. Es un centro de luz, un espacio donde la paz gobierna, donde la oración fluye sin estorbo, donde la palabra no es resistida, donde la atmósfera refleja el carácter de Dios. Isaías 32:18 dice: mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en lugares de reposo. Esta promesa es para quienes deciden alinear su casa con los principios del reino. Cuando cada habitación se consagra, cuando cada objeto es sometido, cuando cada acción está en obediencia, entonces el hogar se convierte en una extensión del cielo. La sal que purifica lo más escondido es la misma que marca el inicio de una nueva atmósfera. Lo que antes era ignorado, ahora se convierte en símbolo de transformación. Lo que antes servía como canal de contaminación, ahora es testigo de que todo ha sido rendido a Cristo. Así como el templo fue limpiado antes de ser habitado por la gloria, así también el hogar necesita esa limpieza espiritual profunda. No es un gesto religioso, es un acto de alineación con lo eterno. Cuando el hogar está limpio, protegido y lleno del Espíritu, se convierte en refugio, en fortaleza, en altar. Y desde allí se construye una vida de victoria, no por la ausencia de lucha, sino por la permanencia de la presencia. Porque donde Dios habita, todo florece. Donde Él reina, todo se alinea. Donde Él es exaltado, ninguna maldición puede permanecer. Cuando se abre el corazón a la obediencia, el mundo espiritual responde. No porque uno sea fuerte, sino porque Dios es fiel. Cada acto de fe, cada gesto de rendición, cada palabra declarada desde un corazón limpio, tiene un eco eterno. El cielo no está lejano, está atento. Observa a quienes se levantan con determinación, no para impresionar, sino para alinearse. No para buscar un milagro pasajero, sino para establecer un gobierno espiritual duradero en su casa y en su generación. La verdadera limpieza comienza cuando uno deja de conformarse con lo visible y se atreve a tocar lo invisible con autoridad. El enemigo no teme lo que haces por costumbre, teme lo que haces con convicción. Por eso hay ambientes que cambian no por lo que se mueve físicamente, sino por lo que se rompe en lo espiritual. Dios no necesita grandes escenarios para manifestarse. Él responde al susurro sincero, al clamor genuino,
a la fe que actúa en silencio, pero con firmeza. Y cuando ve a un hijo suyo dispuesto a consagrar cada área, incluso las más escondidas, Él entra para quedarse, entra para reinar, entra para restaurar lo que parecía perdido. Este no es solo un mensaje sobre limpieza, es un llamado a establecer un nuevo estándar espiritual, a dejar de tolerar lo que ha sido normalizado, a rechazar la pasividad, a discernir lo que no se ve y a actuar con firmeza. Porque si el enemigo logró permanecer tanto tiempo en ciertos espacios, fue porque alguien se quedó en silencio. Pero ahora es diferente. Ahora hay luz, ahora hay discernimiento, ahora hay autoridad. Y esa autoridad no nace del esfuerzo humano, sino de la identidad espiritual que se despierta cuando alguien se alinea con la verdad. El propósito no es simplemente ver un cambio temporal, es provocar un cambio permanente en la atmósfera del hogar. Es construir una herencia espiritual que marque generaciones. Es declarar que el pasado ya no define el presente y que lo que fue no volverá a ser, porque lo que está por venir está sellado por la obediencia, por la palabra, por la presencia de Dios. Este es un tiempo para establecer nuevas raíces, para plantar lo que dará fruto eterno, para edificar lo que no será sacudido, ¿no? Y cuando las puertas estén cerradas y el ambiente esté limpio y cada rincón respire la gloria de Dios, entonces sabrás que algo se rompió para siempre. No porque lo viste de inmediato, sino porque el Espíritu dio testimonio en tu interior. Paz donde antes había guerra, gozo donde antes había peso, luz donde antes había sombras. Esa es la señal, no externa, sino interna. Una certeza profunda de que Dios ha entrado, ha tomado su lugar y ha declarado: aquí habito yo, aquí es mi casa,